1987. Don Roberto Castillo tenía 36 años y 3 trabajos. De día, albañil bajo el sol implacable de Hermosillo, Sonora. De tarde, velador en una tienda departamental. De noche, taxista en las calles peligrosas de la ciudad. Dormía apenas 3 horas cada día. ¿La razón? Su hija Daniela había nacido prematura, con apenas 1,5 kilos de peso. Los doctores del Hospital General dijeron que la bebé necesitaba incubadora especial, oxígeno permanente y medicinas carísimas. El Seguro Social no cubría todo. Entonces, don Roberto vendió su único bien valioso, una moto itálica que había comprado con 5 años de ahorros. Con ese dinero pagó los primeros 30 días de hospital, pero no era suficiente. Doña Elena, su esposa de 35 años, cosía vestidos hasta la madrugada para vender en el tianguis de la colonia. Cada vestido costaba 50 pesos, cada pantalón 30 pesos. Ella hacía 15 piezas por noche. Sus dedos sangraban de tanto picar la tela con la aguja, pero no paraba nunca. «Vale la pena», decía Roberto mientras masajeaba los pies hinchados de su esposa a las 4 de la madrugada, antes de salir a su primer trabajo del día. «Nuestra Daniela va a vivir y va a tener todo lo que nosotros nunca tuvimos». Y Daniela vivió, creció fuerte y sana. Fue a la mejor escuela privada de Hermosillo. Después estudió en la Universidad Anáhuac, en Ciudad de México. La maestría también fue pagada con el sudor de su padre, peso por peso, turno por turno. Pero 38 años después, en un café Starbucks de Hermosillo, esa misma Daniela Castillo, ahora abogada corporativa, con traje sastre gris perla y reloj Michael Kors dorado, revolvía su caramel macchiato de 95 pesos mientras hacía una mueca de asco. «No aguanto más, en serio», dijo ella a sus 3 hermanos sentados en la misma mesa. «Ayer tuve que ir a casa de mis papás porque mi mamá llamó llorando que mi papá tenía dolor de espalda. Llegué ahí y ese olor, Dios mío, ese olor. Huele a Big Vaporub, a Bengay, a medicina del IMSS. Huele a viejo. Me dan ganas de vomitar cada vez que entro». Frente a ella estaban sus hermanos. Rubén Castillo, de 35 años, empresario fracasado que vivía de apariencias, se rió con amargura. «¿Y qué me dices de las historias? Cada vez que voy, mi papá empieza, ¡ay, hijo! ¿Te acuerdas cuando eras chiquito y te llevaba al parque en la bici? Cállate, viejo, nadie quiere oír tus historias de los años 80. Ya supéralo». Carmen Castillo, de 33 años, influencer con 47,000 seguidores en Instagram, ni siquiera levantó la vista de su celular mientras editaba una foto. Ayer una seguidora me preguntó por qué nunca subo fotos con mis papás. Le dije que habían muerto en un accidente, dijo ella con frialdad. Prefiero que crean que estoy huérfana a que vean a esa pareja de ancianos. Mi marca personal es Luxury Lifestyle. ¿Cómo voy a subir fotos con 2 viejitos que parecen sacados de un mercado sobre ruedas? Los 3 se rieron. Adrián Castillo, el menor de 30 años, bebió su café en silencio y finalmente habló con voz baja. «Yo solo ya no soporto ir. La casa huele raro. Todo está viejo. Los muebles son de los 90. Y mi mamá siempre cocina esas comidas pesadas, mole, pozole, cosas grasosas. Luego me quiere servir en esos platos descarapelados. No puedo, me da asco». Lo que ninguno de los 4 recordaba en ese momento era que en 1990, cuando Rubén nació con complicaciones y doña Elena casi murió por hemorragia, don Roberto había corrido a una casa de empeño a las 11 de la noche. Llevaba en sus manos la escritura de su única propiedad, una casita pequeña en la colonia Popular. El prestamista le ofreció 30,000 pesos. Roberto necesitaba 35,000 para la cirugía de emergencia que salvaría a su esposa. «Quédese también con esto», le había dicho don Roberto, sacando su anillo de matrimonio. El único anillo de oro que pudo comprarle a Elena cuando se casaron, pagado en abonos durante 2 años.
El prestamista aceptó. Don Roberto firmó con mano temblorosa, corrió de vuelta al hospital y entregó el dinero. «Salven a mi esposa», había suplicado. La cirugía se realizó. Doña Elena sobrevivió, Rubén nació sano, pero don Roberto perdió su casa y tardó 5 años en recuperarla, trabajando triple turno y comiendo una sola vez al día. Rubén nunca supo que su vida le costó a su padre todo lo que tenía. Tampoco recordaban que en 1992, cuando Carmen cumplió 15 años, doña Elena había pasado 3 noches sin dormir cosiendo su vestido de fiesta. Sus dedos estaban vendados e infectados de tanto picar la aguja, pero no paró. «Mi niña va a ser la más bonita de todas», susurraba mientras cosía lentejuelas una por una a las 4 de la madrugada. Carmen lució el vestido más hermoso de la fiesta aquella noche, rosa con encajes y lentejuelas brillantes. Se sacó 300 fotos y las subió todas a Facebook, pero en ninguna apareció su mamá, porque doña Elena usaba un vestido viejo y remendado que le daba vergüenza mostrar. Ahora, en ese café con aire acondicionado, los 4 hermanos ya no recordaban nada de eso. Solo recordaban el asco que les producía visitar a sus padres. Daniela se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Tengo una idea. Los llevamos al rancho. Les decimos que vamos a pasar el fin de semana juntos como familia. Ellos van a estar felices. Ya saben cómo son de intensos con eso de la familia unida». Hizo comillas sarcásticas con los dedos. «Pero a mitad del camino, en el desierto de Sonora, los dejamos ahí, que se las arreglen solos». Hubo un silencio absoluto en la mesa. Carmen se tapó la boca, pero no de horror, sino de emoción. «¿En serio? ¿Los vamos a abandonar?» «Exacto», respondió Daniela con frialdad. «A ver si sobreviven sin nosotros, sin nuestro dinero, sin nuestro tiempo, sin nuestra lástima». Rubén sonrió. Una sonrisa oscura, sin alma. «Me gusta. Es perfecto. Nadie los va a buscar. Son viejos. La gente va a pensar que se perdieron». Adrián tragó saliva, incómodo, pero no dijo nada. Nunca decía nada. Siempre seguía a sus hermanos mayores sin cuestionar. «¿Y si alguien pregunta?», dijo Adrián con voz débil. «Decimos que ellos quisieron bajarse a caminar y cuando regresamos ya no estaban». «Simple», respondió Daniela con la frialdad de una abogada acostumbrada a manipular la verdad. Carmen sacó su celular sonriendo. «Voy a grabar todo. Va a ser viral». Los 4 brindaron con sus vasos de café como si estuvieran celebrando un cumpleaños. Y así, con el plan trazado y las conciencias muertas, los 4 demonios vestidos de hijos decidieron el destino de sus padres. Al día siguiente, sábado 15 de junio de 2024, don Roberto y doña Elena despertaron emocionados. Sus hijos iban a visitarlos después de 4 meses sin verlos. Doña Elena preparó tamales de mole desde las 5 de la mañana. Don Roberto se puso su camisa blanca más bonita, la que ella le había planchado la noche anterior. Ambos lloraron de felicidad mientras esperaban junto a la ventana. No sabían que ese sería el peor día de sus vidas, o eso pensaban. Porque Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, ya tenía preparado algo que los 4 hijos Castillo nunca imaginaron. La casa de don Roberto y doña Elena en la colonia popular de Hermosillo era modesta, pero limpia. Paredes de bloc pintadas de azul cielo ya desgastadas por el sol, una reja de herrería oxidada, macetas con geranios que doña Elena cuidaba cada mañana, y una Virgen de Guadalupe en mosaico sobre la puerta principal. Esa mañana del sábado, el olor a café de olla y tamales recién hechos invadía cada rincón de la pequeña casa. Doña Elena, de 72 años, estaba en la cocina desde las 5 de la mañana. Llevaba su vestido floreado, el mismo que usaba para ir a misa los domingos, limpio y planchado con cuidado. Sus manos temblaban por el Parkinson que le habían diagnosticado hacía 3 años, pero aún así amarraba los tamales con dedicación, uno por uno, con amor de madre. «Roberto,
¿Crees que les gusten los tamales de mole? ¿O hubiera hecho de pollo? Preguntó con voz dulce pero nerviosa. Don Roberto, de 74 años, estaba en el baño pequeño afeitándose con una navaja antigua. Se miró al espejo. Su rostro estaba marcado por el tiempo, arrugas profundas como surcos de tierra, manos con manchas de la edad, cabello completamente blanco. Se puso su camisa blanca de manga larga, la única que no tenía manchas ni remiendos. Les van a encantar, mi amor. Todo lo que tú haces está hecho con cariño, respondió con ternura. Pero doña Elena tenía algo extraño en sus ojos. Preocupación, miedo, algo que no podía explicar. Roberto, hace 4 meses que no vienen a vernos. Hubo un silencio. Don Roberto dejó de abotonarse la camisa y se acercó a su esposa. La abrazó por la espalda y le besó la frente. Claro que sí, Elena. Son nuestros hijos. La sangre de nuestra sangre. Claro que nos quieren. Pero en su voz había duda. Un temblor casi imperceptible que él intentaba esconder. A las 8:05 de la mañana, un BMW negro y un Audi blanco se estacionaron frente a la casa. Frenazo brusco. Música alta que se apagó de golpe. Doña Elena gritó emocionada corriendo hacia la puerta. «¡Ya llegaron, Roberto! ¡Ya llegaron!». Abrió la reja con manos temblorosas, su rostro iluminado como el de una niña en Navidad. Daniela bajó del BMW con lentes de sol Chanel, pantalón blanco y blusa de seda. Su perfume caro chocaba con el olor a tamales. «Hola, mamá», dijo sin emoción, sin quitarse los lentes. Doña Elena la abrazó fuerte, pero Daniela mantuvo los brazos hacia abajo. No correspondió el abrazo. Su cara de incomodidad era evidente. Cuando se separó, sacó un pañuelo de su bolsa y se limpió el hombro donde su madre la había tocado. Rubén bajó del Audi con actitud de superioridad. «¿Qué onda, jefes?», dijo con tono casual, casi burlón. Don Roberto salió de la casa con una sonrisa enorme y ojos brillantes de lágrimas contenidas. Se acercó para abrazar a Rubén, pero su hijo retrocedió sutilmente y extendió la mano para un saludo formal. «Mejor nos saludamos así, papá». «Ando medio gripazo», mintió. Don Roberto se quedó con los brazos extendidos, los bajó lentamente, tragó saliva y sonrió, aunque algo se rompió dentro de él. Carmen bajó del BMW grabando todo en su celular para Instagram. «¡Oli!», dijo sin mirar, enfocada en su pantalla. Adrián bajó del Audi con audífonos puestos. Ni siquiera saludó, solo asintió con la cabeza. Dentro de la casa, los 4 hermanos no pudieron ocultar sus gestos de asco. Narices arrugadas, caras de disgusto. Carmen susurró a Daniela, aunque fue audible. «Huele peor que la última vez». Daniela respondió en voz baja. «Aguántate. Es solo media hora. Luego nos deshacemos de ellos». Doña Elena no escuchó. Estaba emocionada sirviendo café en tazas despostilladas. «¿Quieren café, tamales? Los hice de mole, los favoritos de ustedes cuando eran niños». Carmen miró los tamales como si fueran veneno. «No, gracias, mamá. Estoy en dieta keto. No como carbohidratos». Rubén agregó. «Yo ya desayuné un smoothie proteico». Daniela. «Yo no como harinas, gracias». Adrián ni siquiera respondió. Seguía en su celular. Doña Elena se quedó parada sosteniendo la charola de tamales. Su sonrisa se desvaneció lentamente. «Pero los hice especialmente para ustedes. Ya te dijimos que no, mamá. No insistas», dijo Daniela con fastidio. Don Roberto vio la escena completa. Vio a su esposa con la charola en manos. Vio los tamales que ella había hecho con amor desde las 5 de la mañana. Vio sus ojos llenándose de lágrimas. «Yo me como uno, mi amor. Están deliciosos», dijo Roberto tomando un tamal, pero doña Elena ya no sonreía. «Bueno, jefes, ya vámonos. El camino es largo», dijo Rubén poniéndose de pie apenas 30 minutos después de haber llegado. Don Roberto y doña Elena agarraron una bolsa pequeña con ropa para 2 días, sus medicinas y un rosario.
Subieron a los carros. Don Roberto y doña Elena en el asiento trasero del BMW de Daniela. Rubén conducía el Audi adelante con Carmen de copiloto y Adrián atrás. En el camino hacia la carretera a Caborca, el aire acondicionado estaba al máximo. Don Roberto y doña Elena tenían frío, pero no decían nada. Daniela tenía música electrónica a volumen alto. Los ancianos se incomodaban, pero no pedían que la bajara. ¿A dónde queda el rancho, hija?, preguntó don Roberto, alzando la voz por la música. Daniela no respondió. Subió más el volumen. Doña Elena miraba por la ventana. El paisaje se volvía más desolado. Menos casas, menos árboles, solo desierto. Ella apretó su rosario y comenzó a rezar en voz baja. Dios te salve María, llena eres de gracia. Sus labios temblaban, no de frío, de miedo. Algo en su corazón le gritaba que algo estaba mal. En el kilómetro 87 de la carretera, en medio del desierto de Sonora, los dos carros se detuvieron al mismo tiempo. No había nada alrededor. Solo tierra roja, cactus saguaro, piedras y silencio mortal. El sol estaba en su punto más alto, 43 grados centígrados. El aire vibraba por el calor. Rubén bajó primero. Tengo que mear, paramos aquí. Daniela apagó el motor. Yo también. Bájense, estiren las piernas. Don Roberto ayudó a doña Elena a bajar. Ella se tambaleaba. Sus rodillas con artritis apenas la sostenían. Hace mucho calor, Roberto, dijo ella cubriéndose del sol con la mano. Ya vamos a llegar, mi amor. Aguanta un poquito, respondió él. Los cuatro hermanos se alejaron unos metros. Hablaban entre ellos con miradas cómplices y sonrisas oscuras. Don Roberto y doña Elena caminaron lentamente hacia un cactus buscando un poco de sombra. «Mira, Roberto, un correcaminos», dijo ella señalando un pájaro que cruzaba corriendo. Él sonrió. «Hace años que no veía uno, mi amor». Y entonces sucedió. Los motores se encendieron. Don Roberto volteó. Los dos carros estaban retrocediendo. «¿Qué?» Sis comenzó a caminar rápido. «¡Esperen!». Doña Elena entendió de inmediato. Su rostro cambió a horror absoluto. «¡No! ¡Hijos! ¡No!». Don Roberto comenzó a correr, sus piernas viejas, su corazón débil, pero corría con todas sus fuerzas. «¡Daniela! ¡Rubén! ¡Por favor!». Los carros dieron vuelta en U y aceleraron. Daniela bajó el vidrio. Su rostro era una máscara de hielo, sin emoción, sin remordimiento. «Adiós, papá. Ya no los necesitamos. Ustedes son un estorbo, una carga». «Ah, Daniela, soy tu padre, te di todo, todo». Ella subió el vidrio y aceleró. Carmen, en el otro carro, sacó su celular y grabó mientras reía. «Adiós, viejitos. A ver si sobreviven sin nosotros. Ja, 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 ja». Rubén aceleró a fondo. Las llantas levantaron una nube de polvo rojo que envolvió a los ancianos. Los carros desaparecieron en el horizonte. Silencio. Solo el viento caliente del desierto. El canto lejano de un coyote. El sonido de la nada. Don Roberto estaba de rodillas en la tierra roja, jadeando, sudando, llorando. Doña Elena caminó hacia él llorando incontrolablemente y se dejó caer junto a él. Los dos abrazados, dos ancianos solos en medio del infierno. «¿Qué hicimos mal, Roberto? ¿Qué hicimos mal?», sollozaba ella con voz quebrada. Don Roberto no podía hablar, solo lloraba. Lloraba como no lloraba desde que era niño. En su mente pasaban las imágenes como relámpagos. Daniela bebé en el hospital. Rubén casi muriendo al nacer. Carmen en su fiesta de 15. Adrián corriendo hacia él de niño gritando «¡Papá!», con los brazos abiertos. Finalmente habló con voz ronca y rota. «Elena, toda mi vida trabajé para ellos. Todo. Mis manos, mi espalda, mi salud. Todo lo di por ellos». Doña Elena abrazó a su esposo más fuerte. «Yo también, mi amor. Mis manos, mis noches, mis lágrimas. Todo. Y esto es lo que valimos para ellos». «¿Nada?». Don Roberto miró al cielo. El sol implacable lo cegaba. «No hicimos nada mal, mi amor. Los amamos demasiado. Ese fue nuestro error».
Durante 6 horas caminaron por el desierto. Sus labios se agrietaron y sangraron, sus rostros se quemaron. Doña Elena cayó de rodillas varias veces. «Roberto, no puedo seguir». Él la ayudaba a levantarse cada vez. «Un poco más, mi amor, un poco más». Mientras tanto, en los carros de regreso a Hermosillo, los 4 hermanos celebraban con música a todo volumen. Carmen editaba el video en su celular. «Miren esta parte donde el viejo corre. Voy a ponerle música de circo». Rubén manejaba con una mano mientras tomaba refresco con la otra. «Al fin libres, hermano. Ya no más llamadas, ya no más olores a hospital». Daniela hablaba por teléfono con su esposo. «Sí, amor. Problema resuelto. Esta noche vamos a la Lupita a celebrar». Solo Adrián miraba por la ventana en silencio, viendo su reflejo en el vidrio, sin reconocerse. Pero a 12 kilómetros de donde dejaron a sus padres morir, una camioneta Ford 1998 avanzaba por un camino de terracería. Y el destino, que todo lo ve y todo lo sabe, estaba a punto de mostrarles a don Roberto y doña Elena que todavía existía bondad en el mundo. Eran las 5 de la tarde. Don Roberto y doña Elena habían caminado durante 6 horas bajo el sol despiadado del desierto de Sonora. 39 grados centígrados todavía, aunque el sol comenzaba a descender. Sus labios estaban agrietados y sangrando, sus rostros quemados, la piel de sus brazos enrojecida y ampollada. Doña Elena ya no podía más. «Roberto, no puedo seguir», dijo ella con voz apenas audible. Tropezó y cayó de rodillas en la tierra caliente. Don Roberto se arrodilló junto a ella. Él también estaba al límite. Su camisa blanca empapada de sudor, su respiración irregular, su corazón latiendo demasiado rápido. «Elena, mi amor, no te rindas, por favor, un poco más. Déjame aquí, Roberto, sigue tú. Busca ayuda. Jamás, si nos quedamos juntos. Si morimos, morimos juntos». Don Roberto miró al horizonte, solo desierto, cactus, piedras, nada más. Cerró los ojos y rezó. «Diosito, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si vas a llevarnos, llévanos juntos. No dejes que ella sufra sola, por favor». Y entonces lo escuchó. Un sonido de motor a lo lejos. Don Roberto abrió los ojos. ¿Estaba alucinando? ¿Era un espejismo? No. Era real. Una camioneta vieja, Ford 1998, color café desgastado, avanzaba por el camino de terracería. «¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Ayúdenos!», gritó don Roberto con las últimas fuerzas que le quedaban. Agitó sus brazos, se paró frente al camino. La camioneta se detuvo bruscamente levantando polvo. Bajó un hombre de unos 50 años, moreno, complexión fuerte, sombrero vaquero, botas de trabajo, camisa de mezclilla desgastada, rostro marcado por el sol, pero con ojos bondadosos. «Dios mío, señor, señora, ¿qué hacen aquí?», gritó el hombre corriendo hacia ellos. Vio a doña Elena tirada en el suelo, con los labios morados y la piel quemada. «Se va a morir. ¡Rápido!». El hombre, don Javier Mendoza, cargó a doña Elena en sus brazos como si fuera una niña y la subió a la camioneta. Ayudó a don Roberto a subir. Sacó 2 botellas de agua de una hielera en la parte trasera. «Tomen, despacio. Poquito a poquito o se van a ahogar». Don Roberto tomó el agua. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la botella. Bebió y lloró mientras bebía. Don Javier le daba agua a doña Elena en la boca, poco a poco, con paciencia infinita. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pasó?» «Los asaltaron». Don Roberto no podía hablar. Solo negó con la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo. Don Javier no hizo más preguntas. Está bien. Ya están a salvo. Los llevo a mi casa. Mi esposa es enfermera. Ella los va a cuidar». Encendió la camioneta y aceleró. 15 minutos después llegaron al Rancho Mendoza, una casa humilde de adobe, paredes de barro, techo de lámina, piso de cemento, pero estaba limpia, muy limpia,
con flores en la entrada y una cruz de madera sobre la puerta. Don Javier tocó el claxon 2 veces. Salió una mujer de 48 años, delgada, cabello recogido en una trenza, delantal floreado, rostro amable lleno de calidez. «Javier, ¿qué pasó? Los encontré en el desierto, están deshidratados, ayúdame». La mujer, Lupita Mendoza, no hizo preguntas. Actuó de inmediato. «Sofía, ven rápido». Salió una adolescente de 16 años, delgada, cabello largo, playera de preparatoria, tenis viejos, ojos grandes y asustados. «Llévenlos a nuestro cuarto, es el más fresco», ordenó Lupita. «Pero mamá, ese es tu cuarto», dijo Sofía. «Ahora, Sofía». Entre los tres bajaron a los ancianos y los llevaron al cuarto principal. Una cama matrimonial con colcha tejida a mano, un ventilador de techo que rechinaba pero funcionaba. Los acostaron con cuidado. Lupita revisó sus signos vitales. Deshidratación severa, insolación. Hay que bajarles la temperatura. Trajo toallas mojadas con agua fresca y las puso en sus frentes, en sus cuellos, en sus muñecas. Sofía trajo más agua y un caldo de pollo tibio. «Tomen, poco a poco. Van a estar bien», dijo Lupita con voz maternal, como si conociera a esos ancianos de toda la vida. A las 6:30 de la tarde, don Javier estaba en la cocina preparando agua de Jamaica. Sofía calentaba tortillas. «Papá, ¿quiénes son? ¿Por qué estaban en el desierto?», preguntó Sofía en voz baja. Don Javier negó con la cabeza. «No lo sé, mija, pero algo muy malo les pasó. Vi en sus ojos algo que nunca había visto. No era miedo, era dolor del alma». Lupita salió del cuarto. Se veía cansada, pero aliviada. «Ya están mejor. La señora tiene presión alta, pero se estabilizó. El señor tiene el corazón irregular. Necesitan descansar». Don Javier abrazó a su esposa. «Hiciste bien, mi amor. Era lo correcto. Son personas mayores. ¿Cómo los iba a dejar morir?». A las 7 de la noche, Sofía tocó suavemente la puerta del cuarto. «Señor, ¿puedo pasar?». Don Roberto estaba despierto mirando el techo. Las lágrimas seguían saliendo. «Adelante, niña». Sofía entró con una charola. Sopa de fideo, tortillas calientitas, agua de Jamaica. «Mi mamá dice que tiene que comer, aunque sea poquito». Don Roberto la miró. Esa muchacha de 16 años, desconocida, trayéndole comida con una sonrisa. Se le quebró la voz. «¿Por qué nos ayudan? No nos conocen». Sofía se sentó en una silla junto a la cama y sonrió con dulzura. «Mi abuelito siempre decía, Sofía, ayuda al que puedas, cuando puedas, porque un día tú también vas a necesitar ayuda». Don Roberto cerró los ojos. Las lágrimas cayeron. «Tu abuelito era un hombre sabio. Ya murió hace 2 años, pero me acuerdo de todo lo que me enseñó». Hubo silencio, solo el sonido del ventilador. «Señor, ¿puedo preguntarle algo?». Don Roberto asintió. «¿Qué le pasó? ¿Por qué estaba en el desierto?». Don Roberto abrió la boca para hablar, pero no pudo. El dolor era demasiado grande. Sofía vio su sufrimiento y no insistió. «Está bien, no tiene que decirme, pero sepa que aquí está seguro. Mi familia lo va a cuidar». Se levantó para salir. Antes de irse, volteó. «Y señor, no sé qué le hayan hecho, pero usted no se lo merecía. Nadie merece ser abandonado». Salió y cerró la puerta suavemente. Don Roberto se quebró. Lloró en silencio para no despertar a Elena. A las 8 de la noche, la familia Mendoza cenaba en su mesa pequeña de madera. Platos de peltre, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, salsa casera. «¿Crees que tengan familia?», preguntó Lupita. «Seguro. A esa edad deben tener hijos, nietos», respondió don Javier. «Entonces, ¿por qué nadie los ha buscado?», preguntó Sofía. Hubo un silencio incómodo. Lupita suspiró. «A veces, mija, la familia no es la que uno espera. A veces la sangre no lo es todo». Don Javier asintió. «Lo importante es que ahora están con nosotros, y mientras estén aquí, son parte de esta familia».
Sofía sonrió. Es como tener abuelitos otra vez. A las 9 de la noche, don Roberto se levantó con dificultad. Salió del cuarto. Vio a la familia Mendoza en la sala. Lupita cosiendo un pantalón. Don Javier arreglando una lámpara. Sofía haciendo tarea en el suelo. Lo vieron y se pusieron de pie inmediatamente. «Señor, ¿cómo se siente? ¿Necesita algo?», preguntó Lupita. Don Roberto caminó lentamente hacia ellos, su cuerpo todavía débil, pero sus ojos tenían algo diferente. Se detuvo frente a don Javier y se arrodilló. «Señor, ¿qué hace?», don Javier intentó levantarlo. «Me salvó la vida, a mí y a mi esposa. No tengo cómo pagarle». Don Javier lo abrazó y lo levantó con cuidado. «No me debe nada, señor. Esto no se paga. Esto se hace porque somos humanos, porque tenemos corazón». Don Roberto lloró en el hombro de ese desconocido que le había mostrado más amor en 4 horas que sus propios hijos en 4 años. Lupita también lloró. Sofía también. Los 4 se abrazaron. Una familia unida por el destino. A las 10 de la noche, don Roberto finalmente contó su historia. Con voz quebrada, con dolor en cada palabra, les contó sobre Daniela, Rubén, Carmen y Adrián, los sacrificios, los años de trabajo, las noches sin dormir, el amor incondicional y el abandono. Lupita se tapó la boca horrorizada. ¿Sus propios hijos? Los dejaron para morir. Don Roberto asintió. Ya no podía llorar más. Ya no le quedaban lágrimas. Sofía estaba indignada. «¡Eso es horrible! ¡Deberían estar en la cárcel!». Don Javier apretó los puños. «Perdón que lo diga, don Roberto, pero eso no son hijos. Esos son monstruos». Don Roberto negó con la cabeza. «No, son mis hijos, y aunque me hayan hecho esto, todavía los amo, porque así amamos los padres, incluso cuando no lo merecen». Lupita se acercó y tomó las manos de don Roberto. «Señor Roberto, usted y su esposa se quedan aquí el tiempo que necesiten. Esta es su casa ahora. Nosotros no tenemos mucho. Esta casa es pequeña. La comida es sencilla. Pero lo que sí tenemos es corazón. Y ese corazón tiene espacio para ustedes». Esa noche, don Roberto y doña Elena durmieron en paz por primera vez en años. No en sábanas de seda, sino en sábanas remendadas. Pero estaban rodeados de algo que sus propios hijos nunca les dieron: amor verdadero. Lo que ninguno de ellos sabía era que en 48 horas un hombre de traje llegaría a esa casa humilde con noticias que cambiarían todo para siempre. 2 días habían pasado desde el rescate. Don Roberto y doña Elena se recuperaban lentamente en el rancho Mendoza. El color había regresado a sus rostros, la luz a sus ojos. Las ampollas comenzaban a sanar, pero las heridas del alma tardarían mucho más. Esa mañana del lunes 17 de junio, doña Elena estaba en la cocina ayudando a Lupita a hacer tortillas. Sus manos todavía temblaban, pero insistía en ayudar. «Señora Elena, no tiene que hacer esto. Descanse», le decía Lupita. Pero doña Elena sonreía. «Mi hija, toda mi vida he trabajado. No sé estar sin hacer nada. Además, es lo menos que puedo hacer después de todo lo que han hecho por nosotros». Afuera, don Roberto estaba sentado en una silla de plástico bajo la sombra de un mezquite. Sofía estaba a su lado mostrándole videos en su celular. «Mire, don Roberto, este es mi cantante favorito. Se llama Peso Pluma». Don Roberto rió. «¿Peso Pluma? ¿Qué clase de nombre es ese?». Sofía sonrió. «Es música nueva, abuelito». «Bueno, puedo decirle abuelito». Don Roberto sintió un nudo en la garganta. Sus propios hijos nunca le presentaron a sus nietos. Nunca tuvo la oportunidad de ser abuelo. «Claro que sí, mijita. Sería un honor». Eran las 10:15 de la mañana cuando el sonido de un motor rompió la paz del rancho. Un Mercedes-Benz negro, brillante, completamente fuera de lugar en ese camino de terracería, se acercaba levantando polvo. Don Javier salió de la casa confundido, limpiándose las manos en el pantalón. «¿Quién será?». El carro se estacionó.
Bajó un hombre de unos 55 años, traje gris Oxford impecable, corbata azul marino, portafolio de piel, lentes de armazón dorado, cabello gris peinado hacia atrás, zapatos perfectamente boleados. Caminaba con dificultad en la tierra suelta, claramente incómodo con el entorno. «Buenos días. Disculpe la intrusión. Busco al señor Roberto Castillo Mendoza». Don Javier se tensó. «¿Para qué lo busca? ¿Quién es usted?» El hombre sacó una tarjeta de presentación. «Licenciado Gustavo Peralta, Bufete Peralta y Asociados, Ciudad de México, asuntos de herencias y testamentos». Don Roberto escuchó su nombre. Se levantó lentamente y caminó hacia el frente. «Yo soy Roberto Castillo». El licenciado lo miró de arriba a abajo. Vio su ropa sencilla y gastada. Vio sus manos callosas. Vio su rostro marcado por el sol y el sufrimiento. «Señor Castillo, lo he estado buscando durante 3 semanas. Fui a su domicilio en Hermosillo múltiples veces. Sus vecinos me dijeron que desapareció. Busqué en hospitales, en asilos, en el registro civil». Hizo una pausa. «Gracias a Dios lo encontré». «¿Qué quiere de mí?», preguntó don Roberto con desconfianza. El licenciado abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa con documentos. «Señor Castillo, su tío Arnulfo Castillo Mendoza falleció hace 2 meses en Playa del Carmen, Quintana Roo». Don Roberto se quedó paralizado. «Tío Arnulfo, pero no hablaba con él desde hace 40 años. Lo sé, pero él nunca lo olvidó, y lo nombró como su único heredero universal». Hubo un silencio absoluto. Don Javier, Lupita y Sofía se acercaron intrigados. El licenciado sacó fotografías aéreas, mapas y escrituras. Su tío Arnulfo compró terrenos en lo que ahora es la Riviera Maya en 1976. En ese tiempo nadie quería esas tierras. Eran pura selva, mosquitos, nada más. Pero él insistió. Puso los documentos sobre una mesa improvisada. Hoy, esos terrenos están en zona turística de alto desarrollo. Hoteles, restaurantes, condominios de lujo. Don Roberto se tambaleó. Don Javier lo sostuvo. «¿Cuánto valen esos terrenos?», preguntó con voz temblorosa. El licenciado lo miró directo a los ojos. «Según la evaluación más reciente, 180 millones de pesos mexicanos». El viento del desierto fue el único sonido. Lupita se tapó la boca. Sofía abrió los ojos enormes. Don Javier no podía creer lo que escuchaba. Doña Elena salió de la casa, vio la escena y se acercó. «¿Qué pasa, Roberto?». Don Roberto no podía hablar. Estaba en shock. Lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. El licenciado continuó. «Además, hay rentas acumuladas de los últimos 5 años. Su tío arrendaba parte de los terrenos. Eso suma otros 8 millones de pesos que están en una cuenta bancaria a su nombre». Sacó más documentos. Aquí están las escrituras, los contratos de arrendamiento, las constancias bancarias, todo está en orden. Solo necesito que firme algunos documentos y... «Espere», interrumpió don Roberto. «Esto no puede ser real. Yo no soy rico. Yo soy un albañil, un nadie». El licenciado sonrió con calidez. «Señor Castillo, su tío dejó una carta para usted. ¿Puedo leérsela?». Don Roberto asintió limpiándose las lágrimas. El abogado sacó un sobre amarillento, lo abrió con cuidado y comenzó a leer. «Roberto, si estás leyendo esto es porque ya me morí. Bien por mí, ya descansé de este mundo loco. Sobrino, toda mi vida trabajé como mula. Compré tierras cuando nadie las quería. Me burlaron, me dijeron loco, pero no me rendí. Hice fortuna, pero nunca me casé, nunca tuve hijos. Y cuando me enfermé de cáncer hace 1 año, me puse a pensar, ¿para quién trabajé tanto? Me acordé de ti, de cuando éramos jóvenes. Tú no te fuiste conmigo a Quintana Roo porque tu esposa estaba embarazada, porque eras un hombre de familia, un hombre de honor. Yo me fui solo,
hice dinero, pero morí solo. Tú te quedaste sin dinero, pero viviste rodeado de amor. Busqué información sobre ti. Supe que trabajaste 3 empleos para darle educación a tus hijos, que vendiste todo lo que tenías para cuidar a tu familia, que nunca te rendiste. Roberto, tú fuiste el exitoso, no yo. Por eso te dejo todo, porque tú sí sabes lo que vale la familia, y sé que vas a usar este dinero para hacer el bien. Disfrútalo, sobrino, vive, descansa, ya trabajaste suficiente. Tu tío que te quiso siempre, Arnulfo Castillo Mendoza. Don Roberto se derrumbó, cayó de rodillas, lloró como niño. Doña Elena se arrodilló junto a él, también lloró. Arnulfo, tío Arnulfo, gracias, gracias, repetía don Roberto entre sollozos. La familia Mendoza estaba en shock, no sabían qué decir. El licenciado guardó la carta. Señor Castillo, necesito que venga conmigo a Playa del Carmen esta semana para firmar las escrituras ante notario. Después de eso, todo será suyo oficialmente. Don Roberto se limpió las lágrimas y se puso de pie con ayuda de Javier. Licenciado, una pregunta. Dígame, ¿alguien más sabe de esta herencia? Solamente yo. Y ahora ustedes. ¿Por qué? Don Roberto miró a doña Elena. Ella asintió. Por nada. Solo curiosidad. A las 12 del mediodía, el Mercedes desapareció en el horizonte, dejando una nube de polvo y vidas completamente cambiadas. Don Javier abrazó a don Roberto. Compadre, es usted millonario. Millonario. Lupita lloraba de felicidad. Dios es grande. Después de todo lo que sufrieron, Dios les mandó esta bendición. Sofía saltaba de emoción. Abuelito, ya no va a tener que trabajar nunca más. Ya puede descansar. Don Roberto los miró a los tres. A esta familia que lo rescató, que lo cuidó, que lo amó cuando su propia sangre lo abandonó. Y tomó una decisión. Se sentaron todos en la mesa de afuera. Don Javier, Lupita, Sofía. Tengo que decirles algo. Ustedes me salvaron la vida. A mí y a Elena. Cuando mis propios hijos me tiraron como basura, ustedes me recogieron. Me dieron techo, comida, amor. Su voz se quebró. Yo no tengo familia, ya no. Pero si ustedes me aceptan, me gustaría que fueran mi familia. De verdad, no solo de palabra. Lupita lloró. Don Roberto, nosotros. Don Roberto levantó la mano. Esperen, no he terminado. Cuando haga oficial la herencia, voy a poner en el testamento que si algo me pasa a mí o a Elena, todo, absolutamente todo, pasa a ustedes, a la familia Mendoza. Don Javier se levantó bruscamente. ¡No! Don Roberto, no podemos aceptar eso. Lupita sollozó. Pero don Roberto, nosotros no lo ayudamos por dinero. Don Roberto sonrió. Lo sé, por eso se lo doy, porque sé que ustedes me aman de verdad. Mientras tanto, en Hermosillo, a las 12:30 de la tarde, Daniela estaba en su oficina almorzando sushi de 450 pesos. Su celular vibró. Notificación de Facebook. Una de sus conocidas chismosas le había etiquetado en un post. Noticia bomba. Roberto Castillo hereda fortuna en Playa del Carmen. Daniela escupió el sushi. Leyó el artículo de un periódico digital local. Había una foto vieja de don Roberto. Era él. Marcó inmediatamente a Rubén. ¿Viste la noticia? Rubén respondió confundido. ¿Cuál noticia? Daniela gritó. ¡Papá! ¡Papá es millonario! 180 millones de pesos. Tiene terrenos en Playa del Carmen. Hubo un silencio del otro lado. Después, Rubén susurró una sola palabra. ¡Mierda! A la 1 de la tarde, los 4 hermanos estaban reunidos en la sala lujosa de Daniela. Pero ahora no había sonrisas. Había pánico. Carmen caminaba de un lado a otro. ¡No puede ser! ¡Los abandonamos! ¡Los dejamos en el desierto! Adrián hiperventilaba. ¿Y si nos demandan? ¿Y si nos meten a la cárcel? Rubén se jalaba el cabello. ¡Cállense! ¡Déjenme pensar! Daniela, la abogada, la estratega, habló con voz fría.
Escúchenme. Todavía podemos arreglar esto, vamos a buscarlo, vamos a rogarle que nos perdone, vamos a llorar, a actuar, a hacer lo que sea necesario. El olor del dinero podía más que la vergüenza, y los 4 hermanos Castillo estaban dispuestos a todo para conseguirlo. La mañana del martes 18 de junio amaneció tranquila en el rancho Mendoza. Don Roberto estaba sentado afuera tomando café de olla con don Javier. El sol de la mañana era suave todavía. Los pájaros cantaban. Por primera vez en años, don Roberto se veía en paz. «Sabe, don Javier, nunca pensé que a mis 74 años iba a sentirme tan tranquilo», dijo él con una sonrisa pequeña pero verdadera. Don Javier sonrió también. «Es lo que hace el amor verdadero, compadre, lo sana a uno». Doña Elena estaba adentro ayudando a Lupita a preparar machaca con huevo. Sofía se arreglaba para ir a la preparatoria. Todo era perfecto. Calma. Paz. Hasta que a las 9:15 de la mañana, 2 carros lujosos levantaron nubes de polvo en el camino. El BMW negro de Daniela y el Audi blanco de Rubén. Se escuchaba la música a todo volumen antes de que se detuvieran. Don Javier se puso de pie. Alerta. ¿Quiénes son? Don Roberto vio los carros y su rostro cambió. El color desapareció de sus mejillas. Son ellos. Su voz tembló. Los 4 hermanos bajaron de los carros, pero esta vez venían diferentes. Daniela traía un vestido sencillo, sin maquillaje excesivo, cara de humildad ensayada. Rubén sin lentes oscuros, camisa simple, expresión de arrepentimiento practicada frente al espejo. Carmen sin pestañas postizas, sin tacones, vestido modesto, rostro lavado de lágrimas falsas. Adrián con la cabeza agachada, manos en los bolsillos, interpretando el papel del hijo arrepentido. Se acercaron lentamente. Don Roberto se levantó. Su cuerpo se tensó, sus manos temblaron. Doña Elena salió de la casa, vio a sus hijos y se paralizó. «Roberto, son nuestros hijos», susurró con voz quebrada. Daniela fue la primera en hablar. Se detuvo a unos metros. Lágrimas falsas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Papá, mamá, gracias a Dios están vivos». Abrió sus brazos como si fuera a correr a abrazarlos. Don Roberto levantó la mano, un gesto firme. «No den un paso más». Su voz era grave, pausada, llena de dolor. Daniela fingió sorpresa. «Papá, ¿qué te pasa? Hemos estado buscándolos como locos». Rubén entró en escena con voz desesperada. «Es verdad. Papá, nos asaltaron, nos quitaron el carro. Caminamos kilómetros buscándolos, pero no los encontramos. Pensamos que estaban muertos». Carmen se tiró de rodillas en la tierra en un gesto dramático. «Mamá, papá, perdón por no encontrarlos a tiempo. Hemos llorado todos estos días». Adrián, el más débil como actor, simplemente lloraba en silencio. Al menos sus lágrimas parecían más reales que las de sus hermanos. Doña Elena dio un paso hacia ellos. Su corazón de madre todavía latía por sus hijos. «Hijos, de verdad nos estaban buscando». Los 4 respondieron al unísono. «Sí, mamá». Don Roberto tomó la mano de Elena y la detuvo. «Elena, no». «Pero Roberto, son nuestros hijos». «No, ya no». Don Roberto caminó hacia ellos lentamente. Cada paso dolía, no físicamente, sino emocionalmente. Se detuvo frente a Daniela y la miró directo a los ojos. «¿Nos estaban buscando?» «Sí, papá». «Día y noche». «Día y noche». «Sí». Don Roberto sacó su celular viejo, uno que don Javier le había prestado. Abrió Facebook y mostró la pantalla. Era el perfil de Carmen. Publicaciones de los últimos 5 días. Día 1. Foto en un restaurante caro con el texto Celebrating Life. Día 2. Selfie en un spa. Día 3. Video en TikTok bailando. Día 4. Foto con amigas en un bar. Carmen palideció, se quedó sin palabras. Don Roberto volteó la pantalla hacia Rubén. «¿Y tú? También nos estabas buscando día y noche». Abrió otra foto del Instagram de Daniela publicada 3 días atrás.
Daniela en una junta de negocios con el texto Closing Deals Like a Boss. El silencio era mortal. Daniela cambió de estrategia. Las lágrimas desaparecieron. Su voz se volvió más fría. Está bien, papá. Tienes razón. No los buscamos. Pero teníamos nuestras razones. ¿Razones? La voz de don Roberto se elevó. ¿Razones para abandonarnos en el desierto? Estábamos enojados, frustrados, cansados de cuidarlos. ¿Cuidarnos? Ahora era doña Elena quien gritaba algo raro en ella. ¿Cuándo nos cuidaron? ¿Cuándo? Carmen se levantó del suelo limpiándose la tierra del vestido con asco. «Mamá, no empieces con tu drama. Ya sabemos que la noticia llegó a ustedes. Sabemos de la herencia». Ahí estaba, la verdad. Finalmente, don Javier, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. «Así que por eso vinieron, por el dinero». Rubén lo miró con desprecio. «¿Y tú quién eres? ¿El vecino metiche? Soy el hombre que rescató a sus padres cuando ustedes los dejaron morir». Rubén se burló. «Ah, ya veo. Ya te creíste el héroe, ¿verdad? Ya te contaron que van a heredarte algo». Don Javier apretó los puños. Lupita salió de la casa y lo detuvo. «No vale la pena, mi amor». Daniela sacó unos papeles de su bolsa con su verdadero rostro de abogada despiadada. «Papá, mamá, aquí tengo información del Código Civil. Como hijos directos, tenemos derecho legal a 50% de esa herencia. Es la ley. ¿Ahora me vienes con leyes?» Don Roberto rió con amargura. ¿Qué hay de la ley que dice que los hijos deben respetar a sus padres? ¿Qué hay de la ley que dice que abandonar a un anciano es delito? Daniela palideció. Ella sabía que él tenía razón. «Papá, no tienes pruebas de que te abandonamos». Don Roberto sonrió, una sonrisa oscura sin alegría. «¿No?» Sacó el celular y abrió un video. Era el video que Carmen había subido a sus historias de Instagram antes de borrarlo. Pero alguien lo había descargado. Alguien lo guardó. En el video se veía claramente a Carmen grabando a don Roberto corriendo detrás del carro, mientras su voz reía diciendo: «Adiós, viejitos, a ver si sobreviven sin nosotros». Carmen se puso blanca como papel. «¿Cómo conseguiste eso? Yo lo borré». Don Roberto respondió con calma: «Una de tus amigas me lo envió. Al parecer, no todos son tan crueles como tú». Daniela, dándose cuenta de que había perdido esa batalla, cambió de táctica otra vez. «Está bien, papá. Tienes razón. Hicimos algo horrible, imperdonable. Pero te ofrezco un trato». Don Roberto cruzó los brazos. «¿Qué trato? Vengan a vivir con nosotros, a una casa bonita, grande, cómoda. Los vamos a cuidar. De verdad esta vez. Te prometo que vamos a cambiar». Rubén se unió. «Sí, papá. Vamos a ser los hijos que siempre quisiste. Pero para eso necesitamos que vengas con nosotros, que nos des otra oportunidad». Carmen, ahora con lágrimas que podrían ser reales o no, suplicó: «Por favor, papá, mamá, no nos quiten la oportunidad de redimirnos». Adrián finalmente habló con voz temblorosa. «Papá, sé que no lo merezco, pero te lo ruego, una última oportunidad». Doña Elena miró a Roberto con ojos llenos de lágrimas. Su corazón de madre todavía quería creer. «Roberto, tal vez sí podemos darles una oportunidad». Don Roberto miró a su esposa, luego a sus 4 hijos, luego a la familia Mendoza detrás de él, y tomó una decisión. «Está bien». Todos se sorprendieron. Los hermanos se miraron entre ellos sonriendo. Lo habían logrado. Pero con una condición. Las sonrisas se congelaron. «Van a trabajar, los 4, en los terrenos de Playa del Carmen, durante 6 meses, sol, pico, pala, cemento, como peones, como yo trabajé toda mi vida por ustedes». Hubo un silencio absoluto. Carmen fue la primera en reaccionar. «¿Qué? ¿Estás loco? Yo no voy a trabajar como obrera». «Entonces no hay trato». Rubén intervino. «Papá, sé razonable. Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de trabajo». «No,
trabajo físico o nada. Daniela calculó rápido. Y después de los 6 meses, vemos, ¿nos incluirás en la herencia? Tal vez. Si demuestran que cambiaron de verdad. Los 4 hermanos se apartaron. Hablaron en voz baja. Discutieron. Se vieron las caras de asco ante la idea de trabajar bajo el sol. Pero 180 millones de pesos valían cualquier sacrificio. ¿Verdad? Regresaron. Está bien, papá. Aceptamos, dijo Daniela apretando los dientes. Los 6 meses, agregó Rubén con voz forzada. Todo lo que pidas, dijo Carmen tragándose su orgullo. Adrián solo asintió, derrotado. Don Roberto los miró uno por uno. Entonces nos vamos mañana a Playa del Carmen. Preparen ropa de trabajo, protector solar y humildad. Van a necesitar mucha humildad. Esa noche, después de que los hermanos se fueron, don Javier estaba preocupado. «Compadre, ¿estás seguro de esto? Esa gente es mala, peligrosa». Don Roberto sonrió, pero no era una sonrisa de perdón, sino de justicia. «Don Javier, durante 40 años yo fui el tonto que se dejó usar, el que perdonaba todo, el que daba sin recibir nada, pero esos días terminaron». Doña Elena lo miró. «Roberto, ¿qué estás planeando?» Don Roberto tomó su mano y respondió con voz firme. «Justicia, mi amor, justicia». 6 meses después. Diciembre de 2024. Playa del Carmen, Quintana Roo. El sol del Caribe era diferente al de Sonora. Más húmedo, más pegajoso, más implacable. En un terreno baldío de 47 hectáreas, 4 figuras trabajaban bajo el sol despiadado. Ya no se parecían a los hermanos Castillo que habían llegado 6 meses atrás. Daniela, antes impecable con su traje Armani, ahora vestía pantalón de mezclilla sucio, playera empapada de sudor, cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Su piel, antes cuidada con tratamientos de 3,000 pesos, ahora estaba quemada, manchada, arrugada. Sus manos, antes con manicure perfecto, estaban callosas, ampolladas, sangrando. Cargaba ladrillos, uno por uno, del camión a la pila. 50 viajes. Ya había perdido la cuenta. Rubén, el empresario que nunca trabajó con sus manos, estaba cavando una zanja. Pico y pala. Sus brazos temblaban. Su espalda gritaba de dolor. La barba perfectamente recortada ahora era una maraña descuidada. Su piel estaba oscura y quemada. Lloraba mientras cavaba, no de tristeza, de rabia pura. Carmen, la influencer de 47,000 seguidores que ahora solo tenía 12,000 después del escándalo del video, estaba mezclando cemento sin guantes. Sus manos estaban destrozadas, las uñas rotas, la piel agrietada. El cabello, antes con extensiones de lujo, ahora corto y maltratado, sin maquillaje, sin filtros, sin glamour, solo sudor, tierra y lágrimas. Adrián, el más joven, estaba pintando una barda bajo el sol. La pintura le salpicaba la cara, los brazos, la ropa. Estaba flaco, demacrado. Había perdido 15 kilos. Lloraba en silencio, como siempre. Bajo una palapa con sombra, sentado en una silla de plástico cómoda, con un vaso grande de agua de Jamaica helada y un sombrero de paja, estaba don Roberto Castillo. A su lado, doña Elena con un vestido limpio y fresco, abanicándose. Don Roberto tomaba sorbos de su agua mientras observaba a sus 4 hijos trabajar como esclavos, y sonreía. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de justicia. «¿Cómo van con la zanja, Rubén?», gritó don Roberto. Rubén se detuvo jadeando, sudando. Apenas podía hablar. «Ya casi termino, papá». «Bien, porque después tienes que empezar con el siguiente tramo. Son 200 metros más». Los hombros de Rubén se hundieron. Quería llorar, quería gritar, pero no podía. No si quería la herencia. «Sí, papá», respondió con voz derrotada. Don Roberto volteó hacia Daniela. «Daniela, esos ladrillos no se van a mover solos. Apúrate». Daniela lo miró con odio puro, pero se mordió la lengua. «Sí, papá», cargó otro ladrillo.
Sus brazos temblaban. El ladrillo se le cayó y se rompió. «Eso sale de tu sueldo», dijo don Roberto con tono burlón. Daniela apretó los puños. Quería gritarle, quería escupirle. Pero 180 millones de pesos. Aguantaba. 40 años atrás, don Roberto, con 34 años, cargaba bultos de cemento de 50 kilos bajo el sol de Hermosillo. 12 horas al día para pagar la escuela privada de Daniela. Ahora Daniela cargaba ladrillos de 5 kilos y lloraba después de 2 horas. A las 12 del mediodía era la hora de la comida. Los 4 hermanos se sentaron en el suelo bajo la sombra escasa de un árbol. Exhaustos, hambrientos, destruidos. Doña Elena trajo una hielera, sacó 4 tortas envueltas en papel aluminio, frijoles con chorizo, pan bolillo duro. Aquí está su comida. Antes, estos 4 comían en restaurantes de 500 pesos por persona. Sushi, cortes importados, vinos caros. Ahora devoraban las tortas de frijoles como si fueran manjar de dioses. Carmen mordió su torta y las lágrimas cayeron sobre el pan. No lloraba de hambre, lloraba de humillación. «¿Cuánto falta, papá?», preguntó Adrián con voz débil. «¿Para qué?». «Para que terminen los 6 meses». Don Roberto sacó su celular y abrió el calendario. «Hoy es 18 de diciembre. Los 6 meses se cumplen mañana, 19 de diciembre». Los 4 levantaron la cabeza al mismo tiempo. «¿Mañana? ¿Mañana?». Una chispa de esperanza apareció en sus ojos muertos. «¿Mañana nos vas a incluir en la herencia?», preguntó Daniela intentando sonar humilde. Don Roberto sonrió. «Mañana vamos a tener una reunión con el licenciado Peralta y vamos a arreglar todo». Los 4 hermanos se miraron. Sonrieron por primera vez en 6 meses. Lo habían logrado. Habían aguantado. Habían sobrevivido. Y mañana serían millonarios. Esa noche, los 4 hermanos estaban en un hotel barato en Playa del Carmen, lo único que podían pagar después de 6 meses sin ingresos. Daniela estaba en la regadera llorando. El agua caliente caía sobre su cuerpo destruido. Moretones, cicatrices, callos, piel quemada. Mañana todo esto habrá valido la pena, se decía a sí misma. Rubén estaba viendo sus manos. Ya no eran las manos suaves de un oficinista, eran manos de obrero, rotas, sangrantes. «Por 180 millones vale la pena», susurraba. Carmen estaba editando una foto vieja en su celular, intentando recuperar seguidores. Planeaba su regreso triunfal. «Después de mañana voy a volver más fuerte. Voy a comprar ropa cara. Voy a viajar. Voy a restregarle a todos que soy rica». Adrián estaba acostado en su cama mirando el techo, agotado, vacío. Por primera vez en 6 meses pensó, «¿Qué estoy haciendo? ¿En qué me convertí?». Pero alejó el pensamiento. Era muy tarde para arrepentirse. Al mismo tiempo, en la casa que don Roberto había rentado en Playa del Carmen, él y doña Elena estaban sentados en la sala con el licenciado Gustavo Peralta. «¿Estás seguro de esto, don Roberto?», preguntó el abogado. «Completamente seguro. Estos son sus hijos. Biológicamente tienen derecho a una parte de la herencia. No si demuestro que intentaron matarme. Tengo el video, tengo testigos, tengo pruebas». El licenciado asintió. «Es cierto. Con eso podemos desheredarlos completamente. ¿Y está seguro de su nueva decisión testamentaria?». Don Roberto miró a doña Elena. Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, todo va para la familia Mendoza. Javier, Lupita y Sofía. Ellos son mi verdadera familia». El abogado sacó documentos. «Entonces, mañana, frente a sus hijos, vamos a leer el Nuevo Testamento. Va a ser duro». Don Roberto sonrió con esa sonrisa oscura de justicia. «Así es la vida, licenciado. Dura. Mis hijos me enseñaron eso». El 19 de diciembre de 2024, a las 10 de la mañana, en una oficina notarial elegante en Playa del Carmen, con muebles de caoba, aire acondicionado frío y vista al mar Caribe, los 4 hermanos Castillo llegaron temprano.
Estaban ansiosos, nerviosos, emocionados. Daniela se había vestido con su mejor ropa. Rubén se había afeitado por primera vez en meses. Carmen se había maquillado. Adrián se había peinado. Todos sonreían. Sonrisas falsas, pero sonrisas al fin. «Buenos días, papá, mamá», dijeron al unísono cuando don Roberto y doña Elena entraron. «Siéntense», ordenó don Roberto. Se sentaron como niños obedientes. Por última vez. Entró el licenciado Peralta con portafolio en mano y rostro serio. «Buenos días a todos. Gracias por venir. Estamos aquí para la lectura del testamento de don Roberto Castillo Mendoza, un testamento que fue modificado hace una semana». Los hermanos se miraron. ¿Modificado? Pero eso era normal, ¿no? El licenciado comenzó a leer. «Yo, Roberto Castillo Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. Primero, revoco cualquier derecho de herencia de mis hijos biológicos. Daniela Castillo, Rubén Castillo, Carmen Castillo y Adrián Castillo». Hubo un silencio de muerte. «¿Qué?». Daniela se puso de pie. El licenciado continuó imperturbable. «Segundo, la razón de esta revocación es el abandono intencional y premeditado que mis 4 hijos ejecutaron el 15 de junio de 2024, dejándome a mí y a mi esposa Elena en medio del desierto de Sonora con la intención de causar nuestra muerte». Rubén se puso pálido. «No, no puede ser». El licenciado siguió leyendo. «Tercero, tengo pruebas de dicho abandono, incluyendo videoevidencia grabada por Carmen Castillo y testimonios de la familia que nos rescató. Cuarto, por lo tanto, heredo la totalidad de mis bienes, propiedades y cuentas bancarias a la familia Mendoza, Javier Mendoza López, Lupita Mendoza Ramírez y Sofía Mendoza Ramírez». Fue una explosión. Daniela se lanzó sobre el escritorio gritando: «¡No! ¡Esto no puede ser real!». Rubén gritó con voz desesperada: «Papá, no puedes hacer esto». Carmen lloró histéricamente. «Trabajamos 6 meses, 6 meses bajo el sol. Nos humillaste, nos destrozaste». Adrián solo lloraba en silencio con la cabeza entre las manos. Don Roberto se puso de pie. Su voz era firme, fuerte, llena de décadas de dolor. «Yo trabajé 40 años bajo el sol. 40 años humillándome, 40 años destrozándome. ¿Y para qué? ¿Para que ustedes me abandonaran como un perro? ¡Pero somos tus hijos!», gritó Daniela con lágrimas de rabia. «No, ustedes son mi sangre, pero no son mis hijos. Mis hijos están en Sonora. Se llaman Javier, Lupita y Sofía. Ellos sí saben lo que significa amar». Los 4 hermanos salieron de la oficina destruidos, rotos, vacíos, sin dinero, sin futuro, sin nada. Y mientras salían, don Roberto sintió algo que no había sentido en años: paz. Porque la justicia, cuando llega, no pregunta, ejecuta. Un año después, diciembre de 2025, Playa del Carmen, Quintana Roo. El sol del Caribe brillaba sobre un complejo hermoso recién construido. No era un resort de lujo, era algo diferente, algo mejor. Un letrero grande de madera decía: «Hogar del atardecer, casa de retiro para ancianos abandonados, en memoria de Roberto y Elena Castillo». Jardines verdes, bancas bajo la sombra de palmeras, ancianos sonriendo, jugando dominó, caminando con calma, enfermeras atentas, música suave de fondo, paz, amor, dignidad. Todo lo que don Roberto y doña Elena no recibieron de sus propios hijos, ahora lo daban a decenas de ancianos abandonados. En una habitación amplia con vista al mar, con aire acondicionado suave, con una cama cómoda y flores frescas en la mesa de noche, estaba don Roberto Castillo. Tenía 75 años ahora, su cabello completamente blanco, su rostro más delgado, su piel pálida. Estaba conectado a una máquina de oxígeno. Su respiración era débil, irregular. A su lado, sosteniendo su mano, estaba doña Elena de 73 años, también delgada, también cansada,
pero sus ojos todavía brillaban con amor. Del otro lado de la cama estaban don Javier, Lupita y Sofía Mendoza. Sofía, ahora de 17 años, lloraba en silencio. Javier tenía los ojos rojos e hinchados. Lupita rezaba con su rosario. Un doctor salió de revisar a don Roberto y negó con la cabeza suavemente. —¿Cuánto tiempo? —preguntó Javier con voz quebrada. El doctor respondió con respeto. —Horas, tal vez un día. Su corazón está muy débil. Lupita se cubrió la boca y sollozó. Don Roberto abrió los ojos lentamente, vio a su alrededor. Vio a las únicas personas que realmente lo amaron. —Mis hijos —susurró con dificultad. Sofía se acercó tomando su mano. —Aquí estoy, abuelito. Aquí estamos todos. Don Roberto sonrió. Una sonrisa débil pero verdadera. No se pongan tristes. Viví una vida completa. No digas eso, compadre. Vas a mejorar, dijo don Javier limpiándose las lágrimas. No, Javier, mi tiempo llegó y está bien, porque al final encontré lo que siempre busqué. ¿Qué cosa, don Roberto?, preguntó Lupita. Amor verdadero, familia verdadera. Hizo una pausa. Respiró con dificultad. Ustedes me enseñaron algo que mis propios hijos nunca pudieron. ¿Qué, abuelito?, preguntó Sofía con voz quebrada. Que la familia no es de sangre, es de corazón. Todos lloraron. Incluso el doctor en la esquina se limpió los ojos discretamente. El último año había sido hermoso. En enero de 2025, don Roberto y la familia Mendoza habían abierto el hogar del atardecer. 50 ancianos abandonados recibieron un hogar, comida, atención médica y amor. En marzo Sofía se graduó de preparatoria y don Roberto estuvo en primera fila aplaudiendo, llorando de orgullo. Ella le dedicó el diploma. Para mi abuelito del corazón. En junio, don Javier, ahora administrador oficial de los terrenos, construyó casas para familias de bajos recursos. Esto es lo que don Roberto quería, decía. En agosto, doña Elena cocinaba para los ancianos del hogar. Tamales, pozole, mole. Como me hubiera gustado cocinar para mis nietos, decía con tristeza. Pero Sofía la abrazaba. Usted cocina para mí, abuela, y yo la amo. En octubre, don Roberto donó 20 millones de pesos a asilos de ancianos en todo Sonora. Para que ningún anciano vuelva a ser abandonado, había dicho. En noviembre enfermó. El corazón débil, demasiados años de trabajo, demasiado dolor acumulado, y ahora, en diciembre, llegaba el final. Don Roberto cerró los ojos. Cada respiración era más difícil. «Roberto, no me dejes», lloró doña Elena apretando su mano. «Mi amor, mi Elena hermosa, gracias. Gracias por 53 años de amor. Fueron 53 años, Roberto. 53. Él sonrió. 53 años contigo fueron el cielo en la tierra. Sofía sollozó. Abuelito, ¿qué vamos a hacer sin ti? Don Roberto abrió los ojos y la miró con ternura. Van a vivir, mijita. Van a amar. Van a cuidar a los que lo necesiten. Como me cuidaron a mí. Don Javier se inclinó. Compadre, todo lo que nos enseñaste nunca lo vamos a olvidar. No olviden esto, Javier. El dinero viene y va, pero el amor verdadero, ese es el único tesoro que vale la pena. En ese momento una enfermera entró con un sobre. Señor Castillo, llegó esto para usted. Es de Hermosillo. Don Roberto miró el sobre, reconoció la letra. Era de Adrián. Con manos temblorosas, doña Elena abrió la carta y leyó en voz alta. Papá, sé que no tengo derecho a escribirte, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas algo. Desde que salimos de esa oficina hace un año, no he dejado de pensar en lo que hicimos, en lo que yo hice. Mis hermanos siguen enojados, siguen culpándote, siguen diciéndose a sí mismos que fuiste injusto. Pero yo sé la verdad. Nosotros fuimos los injustos. Nosotros fuimos los monstruos. Tú nos diste todo y nosotros te pagamos con abandono.
papá, he empezado a ir a terapia. Estoy trabajando en una panadería. No es mucho, pero es honesto. Estoy tratando de ser la persona que tú siempre quisiste que fuera. No te pido que me perdones. No te pido que me incluyas en tu vida. Solo te pido que sepas esto. Entendí la lección. Tarde, demasiado tarde. Pero la entendí. La familia no es sangre, es amor, y aunque yo no fui tu hijo en el corazón, tú siempre fuiste mi padre. Lo siento, papá. Con todo mi ser, lo siento. Tu hijo que llegó tarde, Adrián. Hubo silencio en la habitación. Don Roberto tenía lágrimas cayendo por sus mejillas. Uno, susurró. Al menos uno entendió. Doña Elena lloró. ¿Quieres que lo llamemos? ¿Quieres verlo? Don Roberto negó con la cabeza lentamente. No, ya es tarde. Pero me voy en paz sabiendo que no todo se perdió. Cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta, más lenta, más lenta. A las 3:27 de la tarde, el monitor hizo un sonido largo y continuo. Hora de la muerte, 3:27 de la tarde, dijo el doctor con voz respetuosa. Doña Elena se derrumbó sobre el pecho de su esposo. «No, Roberto, no. No me dejes sola». Lupita la abrazó. «No estás sola, doña Elena. Nunca va a estar sola. Nosotros estamos aquí». Sofía besó la frente de don Roberto. «Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero, abuelito. Descansa». Don Javier, con voz quebrada, rezó. «Diosito, recibe a este hombre bueno. Dale el descanso que tanto merece, y cuídalo como él cuidó a todos nosotros. Amén». 3 días después fue el funeral. El cementerio estaba lleno. Más de 300 personas, ancianos del hogar del atardecer, familias que recibieron casas, trabajadores de los terrenos, vecinos, conocidos. Pero había 4 ausencias notables: Daniela, Rubén, Carmen y Adrián. Ninguno vino. Bueno, casi ninguno. En la parte trasera del cementerio, escondido detrás de un árbol, estaba Adrián Castillo, llorando en silencio, sin atreverse a acercarse, sin atreverse a pedir perdón públicamente, solo observando, despidiéndose desde lejos. La lápida era hermosa, mármol blanco con letras doradas. Roberto Castillo Mendoza, 1950-2025. Dio todo por su familia de sangre. Fue amado por su familia del corazón. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las vidas que tocaste con amor. 6 meses después, en junio de 2026, doña Elena vivía tranquila en el hogar del atardecer, rodeada de cuidado. Sofía la visitaba todos los días después de la universidad. Estaba estudiando trabajo social, inspirada por don Roberto. La familia Mendoza administraba los terrenos con honestidad y amor. Habían construido 45 casas para familias necesitadas. El hogar del atardecer ahora albergaba a 120 ancianos. Daniela trabajaba como asistente legal en un bufete pequeño. Nunca volvió a tener el éxito que tuvo. Vivía sola, amargada, sin perdonarse nunca. Rubén seguía trabajando en una gasolinera. Divorciado, sus hijos, que don Roberto nunca conoció, no lo visitaban. Ahora entendía lo que se sentía. Carmen vendió todas sus joyas y su ropa de diseñador. Vivía en un departamento pequeño, ya no era influencer, trabajaba en un call center. A veces, de noche, lloraba recordando. Adrián seguía en terapia, trabajaba en la panadería, vivía modestamente. Cada año, el 15 de junio, día del abandono, iba al desierto de Sonora, al lugar exacto donde dejaron a sus padres, y lloraba. Pedía perdón a la tierra, al viento, a Dios. Nunca volvió a hablar con sus hermanos. Don Roberto Castillo murió a los 75 años, no en el desierto como sus hijos planearon, sino en una cama cómoda, rodeado de amor, con dignidad. Sus hijos biológicos no fueron invitados al funeral porque perdieron ese derecho el día que lo abandonaron. Pero su verdadera familia, Javier, Lupita y Sofía,
Le dieron el adiós que merecía. La familia Mendoza sigue administrando los terrenos, sigue ayudando a los necesitados, sigue honrando la memoria de don Roberto, porque eso es lo que hace la familia verdadera. Continúa el legado de amor. Los hermanos Castillo aprendieron algo que nunca olvidarán, que puedes heredar millones de pesos, pero si no tienes amor en el corazón, mueres pobre. La familia verdadera no es de sangre, es de corazón. Puedes tener hijos que compartan tu ADN, pero si no comparten tu amor, son desconocidos con tu apellido. Y puedes encontrar extraños que se conviertan en tu refugio, tu fortaleza, tu familia. Don Roberto trabajó 40 años para hijos que no lo valoraron, pero vivió un año rodeado de personas que sí lo amaron. Y ese año, ese único año de amor verdadero, valió más que 40 años de sacrificio ignorado. Porque al final de la vida no importa cuánto dinero dejaste, importa cuánto amor dejaste. Y don Roberto dejó mucho. Si todavía tienes a tus padres, ámalos, cuídalos, valóralos. No esperes a que sea tarde, no esperes a que estén en una tumba para llorar lo que no les dijiste en vida, porque el peor arrepentimiento no es el de hacer algo malo, es el de no haber hecho algo bueno cuando todavía había tiempo. Y si tus padres ya no están, honra su memoria, vive como ellos hubieran querido, ama como ellos te amaron, porque esa es la única herencia que realmente vale la pena, el amor. Esta historia está dedicada a todos los padres que dieron todo por sus hijos, y a todos los hijos que todavía tienen tiempo de decir, gracias, te amo, no esperes, hazlo hoy, en una playa tranquila de Playa del Carmen. Al atardecer dorado, Sofía Mendoza, ahora de 18 años, caminaba por la orilla del mar llevando una pequeña urna. Se detuvo, miró el horizonte y abrió la urna con las cenizas de don Roberto. Según su última voluntad, quería que parte de sus cenizas fueran liberadas en el mar Caribe. Gracias, abuelito, por enseñarme que la bondad siempre gana, que el amor siempre vence, y que la familia verdadera es la que elige quedarse. Lanzó las cenizas al viento. Se dispersaron sobre el agua brillando con la luz del atardecer. Sofía sonrió con lágrimas cayendo, pero no de tristeza, de gratitud. Descansa, abuelito, ya trabajaste suficiente, te lo ganaste. El sol se ocultó en el horizonte, las olas siguieron su ritmo eterno, y en algún lugar don Roberto Castillo finalmente descansaba en paz.